Vamos a 2 capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Esto es algo muy profundo, porque ahí implica que para identificarse con nosotros, Él tuvo que hacerse pobre. Y nosotros, como hemos estado dentro del velo, nunca nos hemos visto pobre. Pero para Él identificarse con nosotros, tuvo que hacerse pobre, siendo rico. Y esta riqueza también va mucho más que lo que nosotros entendemos como riqueza. Siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. ¡Qué amor se nos ha sido dado! ¡Qué amor ha venido a nosotros! Vamos a leerlo de nuevo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Evangelio es el poder de Dios para llevarnos de lo que no es a lo que es. Y antes pensábamos que éramos tal como nos veíamos. Pero al venir la luz, Dios nos muestra verdaderamente lo que somos. Y hay muchas cosas que pueden ser obstáculos para no poder participar de todas las bendiciones que están en el reino de Dios para con nosotros. Y estas cosas tienen que ver con riquezas que hemos poseído y hemos pensado que éramos ricos en estas cosas. No solo consisten en dinero, sino todo lo que constituye nuestra vida. Tiene que ver con el trabajo, con nuestras relaciones, con nuestras culturas, con nuestras riquezas, con nuestros conocimientos, aún con nuestras pobrezas. Hay muchos que utilizan la pobreza para ganancia, para ser reconocido en una forma de lástimas o de comprensión o recibir amor, el buen nombre y etc. Eso era parte de nuestra vida, de lo que nosotros veíamos como nuestras posesiones, nuestras riquezas. Todo lo de Cristo tiene un mensaje para nosotros. La luz vino al mundo para hacernos también luz con Él. No solamente para mirar y contemplar esa luz, pero para que esa luz se haga vida en nosotros. En Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Todo relacionado con Cristo fue directamente dirigido por el Padre. Él se había de llamar Jesús. Los padres naturales, María y José, no escogieron el nombre para él. Él vino en sometimiento totalmente a la voluntad del Padre. Y su nombre es Jesús porque él iba a llevar a cabo una obra muy especial. Jesús significa Jehová salva. Él iba a venir a salvarnos. El Cordero de Dios iba a venir para nosotros, para nuestro bien, nuestra salvación. A esta es la gracia de Dios que vino a nosotros, Jesús. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2
palominos. Aquí podemos ver que él nació en un ambiente pobre. Lo que tenían la provisión y podían ofrecer un cordero, así lo hacían. En todo él fue enseñado por su padre, por Dios. Aún el lugar donde le iban a nacer y los padres que iban a criarlo, a enseñarlo, él lo había escogido para su propósito, para que Jesucristo o el Verbo viniera en carne. Él iba a ser enseñado por Dios acerca de la ley, acerca de los profetas y acerca de los salmos. Él crecía en sabiduría porque en él habitaba el Espíritu de Dios. Él creció espiritualmente y también creció en el conocimiento de su Padre. Ahora vemos en Deuteronomio 6, versículo 4, una palabra que es para todo Israel. Esto no es para los levitas solamente o para una tribu especial entre ellos. Esta palabra es oye Israel, escucha Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este pueblo fue escogido por Dios para aprender, para conocer, para creer al Dios verdadero. Y hay como una impartición en esta palabra. Y amarás a Jehová. Oye, tú eres Israel y tu Dios es uno. Y tú has sido llamada a amar a Jehová, tu Dios, de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras, aunque vino a Israel, era para la simiente santa en Israel. Porque el que cumplió toda esta demanda fue Él mismo en Jesucristo. Él mismo en el Hijo del Hombre. Cumplió toda la demanda que se le fue dada a Israel. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí implica el ser humano total. El Señor verdaderamente nos ha escogido para Él. Algo que nosotros declaramos porque está a través del nuevo pacto, que Él nos ha escogido para la alabanza de la gloria de su gracia, que Él nos ha escogido en Él, para ser para Él, que todo es por medio de Él y para Él, en Él. Entonces, estas palabras no se quedan solamente en palabras, tiene que tener un objetivo, tiene que tener una entrada en un lugar que debe de ser nuestro corazón. Y muy tantas veces en el Viejo Testamento dice, oh hijo mío, dame tu corazón y mira tus ojos por mi camino. Vemos el nuevo pacto que tiene que ver con el corazón. Lo primero que dice el Señor, tú vas a amarme con todo tu corazón. Y lo que vemos en el nuevo pacto es que ya la ley, lo de Dios, esa ventana por la cual podemos ver el corazón de Dios en tipo, forma, en palabras, que son las escrituras que podemos ver, pero ahora por medio del Espíritu se puede realizar. Se puede realizar. ¿Por qué? Porque nosotros antes, siendo pobres, no podíamos enriquecer el corazón de Dios. No podíamos. Pero aquel que está en el corazón del Padre y aquel por medio del cual clamamos Abba Padre, ha venido a morar en nosotros. Ha venido a vivir en nosotros. Dios tiene una meta en su Hijo y los que le aman y a los que le siguen van a poder participar de esta meta. Pero para eso hay muchas cosas que Dios va a estar trabajando en nosotros para dejarnos ver verdaderamente nuestra condición. En Primera de Reyes, capítulo 17, aquí está una ilustración
de alguien bien pobre. El Señor escogió para Elías una casa donde él iba a ser sostenido. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, esto me ha ministrado. No fue que Elías decidió ir a esta casa de esta viuda, sino que la palabra de Dios vino a él y lo llevó a esa casa. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Señor, su pensamiento no son nuestro pensamiento. Su forma de llevar a cabo su obra no sería como la nuestra. Este es el siervo de Jehová. Este es aquel que ha declarado a los reyes su mal, que estaba lleno del Espíritu de Dios, matando los profetas de Baal. Y aquí el Señor le dice, vete a esta casa. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Recuerdo al Señor cuando le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Esta era una mujer que no era de la casa de Israel, era una gentil. Sin embargo, Dios la conocía y Dios sabía su necesidad y le mandó al profeta. Y dice en el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ella no dice, vive Jehová mi Dios. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero Señor, ¿tú no le dijiste a Elías que tú le habías dado orden para recibirlo? Sin embargo, él se encuentra ahí y ella ya está recogiendo su comida, lo último que le queda, bien pobrecita, ya se iba a morir. No hubiera podido Dios, como lo hizo, ¿verdad? Que los cuervos le dieran comida y lo alimentara y lo sostuviera. Pero él quería hacer una obra en ambos, en Elías y en ella. ¡Qué tremendo! Y nosotros cuando vemos la circunstancia, cuando la cosa está ya bien apretada, decimos, Señor, ya, esto es, ya. Sin embargo, todo ha sido ordenado por el Señor. En el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor. Qué precioso. Esas son las palabras de Cristo. No tengas temor. No tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. De nuestra pobreza le damos a él primero. De nuestra pobreza le damos a él primero. Él no era solamente un profeta, él representaba a Dios para ella. Por eso él le dijo, no temas, no temas. Ahora hazme a mí primero. Ahí le enseñó el orden que todo aquel que ha entrado en la verdad, que ha entrado en Cristo Jesús, debe de tener. Debe ser establecido en el verdadero orden. Y el verdadero orden es que Dios ha de tener toda preeminencia en nuestra vida. Que desde ahí se pone todo demás en orden. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Ahora profetiza. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá,
hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios está interesado en nuestra ofrenda y cómo ofrendamos. Hemos visto este orden antes de edificar el tabernáculo y vamos a Éxodos capítulo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: diga a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Es la ofrenda para él, para lo de él, y tenía que ver con el corazón. De corazón tomarás mi ofrenda. ¿Por qué las viudas son tan importantes para Dios? Primero porque tal vez tengan hijos, como hemos visto de esta viuda con Elías, ella tenía un hijo. Es una persona un poco desamparada, no tiene marido, no tiene quien dé la cara por ella. Es como un tipo como debemos nosotros ser delante de él, aunque no seamos viuda, pero en el sentido de que somos pobres y necesitamos de él para sostenernos, y que nada de nosotros mismos podemos ofrecerle a él. Vemos aquí en Lucas 20, versículo 46. Él había tenido un diálogo con los escribas y él termina con estas palabras en el versículo 46. Le dice a los discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones de las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Él se detuvo a mirar la caja de ofrenda y cómo cada uno echaba. Él no está interesado en la cantidad, él no necesita nuestro dinero, él está interesado en el corazón. De nuevo, una ofrenda para él. En medio de todo lo que estaba pasando en el templo, toda esa discusión que él había tenido con los escribas, se detuvo a ver lo que le echaban en el arca de las ofrendas. Nuestro Dios espera de nosotros lo que le vamos a dar de nuestro corazón. Él vio que la viuda de lo que no tenía le dio. Este es un principio en la palabra para todas las cosas acerca de él. Diga el débil, fuerte soy. No diga el fuerte, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. El que no tiene fuerzas, aún él multiplicará las fuerzas al que no tiene fuerzas. Entonces lo que podemos ver es un despojarnos de todas nuestras riquezas y reconocernos delante de él pobre y necesitados. Y de esa pobreza le damos. Cuando pensamos que tenemos para darle en nosotros mismos, ya no es en gracia. En otras palabras, la viuda, a ella dar todo, estaba dando en fe, porque ella conocía que a darle a él, ella iba a recibir.
Pero los ricos tal vez no tenían ese discernimiento de saber que las riquezas de ellos no eran en sí de ellos, sino de Dios. Y eso que ellos pensaban que tenían, tal vez se le iba a ser quitado. Y tal vez ellos dieron la parte del diezmo, de lo que la ley demandaba. Pero ¿dónde estaba el corazón? Entonces no es lo que hacemos para Dios, no es la grandeza de lo que damos, sino el corazón. Y eso va en todo servicio. Si nosotros no pensamos que tal vez que yo estoy en mejor posición intelectual, de raza, de bienes, y damos a otros desde ese punto de yo soy más que estos, y esto fue lo que estaba pasando en el templo con los escribas, y por eso Jesús dijo que se sientan en los lugares importantes, que se visten, porque era un falso concepto de sí. Hemos tenido un falso concepto de nosotros mismos. Ahora, la cruz de Cristo destruye todo eso. La cruz de Cristo no es solamente para los pobres, es para todos. La cruz de Cristo es reconocer que por lo vil, por lo menospreciado, por los pecadores, murió Él. Y ahí nos incluyó a todos. Que cuando nos levantamos en el Espíritu, tenemos que reconocer que el viejo hombre ha sido crucificado. Y que ahora damos y somos para Cristo en la nueva naturaleza. Porque si no, sigue el orgullo y sigue las clases y sigue el menosprecio por la mentira de la vanidad de la vida. Por eso Jesús vino pobre. Él no pudo venir a identificarse con nosotros como rico, porque Él vino pobre. Porque su grandeza y su gloria iba a ser para el Padre. Vamos a ver a algunos hombres ricos. En Lucas 12, versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, y este es Jesús, ¿verdad? Este es Dios en el nivel de los hombres, hablándole a los hombres. Mira esto, observa esto, enseñándole a sus discípulos en parábolas, en palabras. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Y esto va a ser el fin del mundo. Muchos van a estar así. Cuando venga el fin, muchos van a estar en casamiento, comprando, vendiendo, negociando, y no van a saber cuando venga el mal. Pero Él está diciendo a sus discípulos, mira, lo de mi reino no es así. Lo de mi reino no consiste en las cosas que se ven. Mi reino no consiste en las cosas temporales. Las personas de mi reino no van a pensar así. Y entonces tú ves la bienaventuranza. La bienaventuranza. Bienaventurados los pobres. ¿De qué? De espíritu. De espíritu. ¿Por qué? Porque él siendo rico se hizo pobre. Porque hay muchos que son ricos en su pobreza. Eso tenemos que estar conscientes. Hay muchos que son muy orgullosos en su pobreza. Eso también tiene su lugar en riquezas. Pero vemos que el Señor lo está alertando que no ponga sus tesoros en las cosas de aquí, porque se va a perder. Dice en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por eso Jesús se hizo pobre para enriquecernos,
para que nosotros tuviéramos para dar. Aleluya. De su riqueza podemos dar. Vemos en Lucas 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, note que no dice un hombre rico, sino un hombre principal. Él era rico en buen nombre, él era rico en su justicia, un hombre bueno. Le preguntó diciendo, maestro bueno. Él vio buenas cualidades en Jesús. Y porque él también se veía bueno, él pensaba que él podía discernir lo que era bueno. Y le dijo, maestro bueno. Ese es el hombre natural viendo a Jesús. Maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué haré? Él era rico, él pensaba que él podía ganarse la vida eterna, que él podía trabajarlo y obtenerlo. Y Jesús le dice, ahí deshace todo lo que estaba en su mente. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y alguna vez la iglesia quiere atribuirse el amor y la bondad de Dios para ella. Y es bueno que Dios nos diga, nadie es bueno. Que la bondad que tenemos y la gracia que tenemos es porque se nos ha sido dado. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y él no podía atribuirse esas palabras a él mismo porque él se había despojado de todo y él era pobre también y él se hizo humano. Como humano, él no podía recibir esa gloria. No me llamen bueno. Solamente hay un bueno, es Dios. Esto debe ser uno de los principios de la iglesia. Que ella no sea reconocida, sino que sea Cristo reconocido a través de ella. Los mandamientos sabes. Entonces, él conociéndolo, tú eres rico en esto. Tú eres rico en esto. Porque tú te piensas bueno. Tú no sabes lo que hay en tu corazón. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto, mira la riqueza que él tenía. Todo esto yo lo he guardado. Esos son tesoros que él ha guardado para su vida eterna. Pero sin embargo, todavía había inseguridad de él, aún guardando todo su mandamiento, si iba a ir al cielo o no, o si iba a tener vida eterna o no. Porque él necesitaba ser perdonado, ir a la cruz de Cristo y resucitar con el Espíritu de Cristo. Porque es por gracia, por medio de la fe. Y esto es don de Dios para que nadie se gloríe. Y cuando el creyente empieza a gloriarse, el Señor va a tratar con ese creyente. Si ese creyente lo ama, el Señor no lo va a dejar sin disciplina. Versículo 21. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos declararon después de esta palabra en el versículo 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que vemos que en sí esto no tiene nada que ver con riquezas naturales, porque los discípulos del Señor eran personas humildes, pobres. Sin embargo, ellos declararon, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque él había guardado todos los mandamientos. Y si en guardar los mandamientos uno no se podía salvar, entonces ellos preguntaron, bueno, ¿quién se va a salvar? Este hombre era rico y reconocido por todo lo bueno que él era. Entonces aún eso, esas riquezas de heredades, de bienes, riquezas religiosas, de justicia propia. Y podemos ir a Filipenses capítulo 2, versículo 5.
todo lo de Cristo ha de aplicarse a nosotros porque tenemos su espíritu. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este espíritu fue el que vino a Saulo, nuestro hermano Pablo, y él dice en el capítulo 3, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y esto era sus riquezas. Él empieza, era como el hombre rico, circuncidado al 8º día. Ya, ese era el primer requisito como judío, la circuncisión. Del linaje de Israel, pertenece, ¿verdad?, al pueblo legítimo de Dios. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, intachable. Pero cuántas cosas, ahí está, se hizo pobre. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No podía él tener a Cristo y tener también estas riquezas. Cuando vino lo verdadero a su vida, él tuvo que dejar las cosas que no son de la misma esencia de Dios. Y eso el Señor lo está llevando a cabo poco a poco en nosotros mientras permanecemos en Él. Pero eso es su meta. Esa es su meta. Que lo amemos a Él sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Esta es su meta. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Y porque siendo así, vamos a ser libres. Vamos a disfrutar, porque todo lo que Dios tiene para nosotros es en amor, para algo más excelente. Y algunas veces nos quedamos ahí trabados con las cosas de este mundo que están en nosotros y lo guardamos y lo atesoramos como riquezas de nuestro ser y no podemos ir y avanzar y participar de la gloria que Él tiene por delante. Entonces somos nosotros siempre los que perdemos. El hombre rico perdió. Dios se le presentó, Dios le dijo los requisitos para poder seguir, pero él se vio y dijo no. Así que nosotros siempre en el Señor tenemos el libre albedrío. Gracias al Señor, gracias al Señor. Él nos toma a la medida que nosotros nos dejamos tomar. Él nos toma. Alguna vez se nos sacuda para nosotros ponernos en el lugar para Él tomarnos. El hijo pródigo quiso irse con los bienes y malgastó los bienes del padre y alguien o algo lo hizo regresar. Así confiamos y le pedimos al Señor que nos guarde, que cuando nos empezamos a deslizar, que Él de nuevo nos haga regresar. Primera de Juan está para nosotros. Esta exhortación por medio de Juan dice en el 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, esto pasará. Y si vivimos todo nuestro tiempo en el mundo, no vamos a llevar fruto para Dios, porque esto pasará. Entonces ponemos todo nuestro tesoro en este mundo, no hay tesoro puesto en Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.